Hola, somos el equipo 4. Estamos conformados por Natalia, por Daniela, Carlos, Jania y Valeria. Y esta vez les traemos una exposición sobre el sociólogo Zygmunt Bauman y una de sus grandes contribuciones al campo de la sociología y la psicología social, que es Identidades Inciertas, escrito junto a Elena Bejar. Siguiente diapo, por fin. La estructura que vamos a seguir para esta presentación va a ser primero los objetivos, luego una introducción acerca del libro, el desarrollo en el que vamos a revisar la biografía de algunos autores que se mencionan en el libro, unas ideas importantes y los conceptos que estos autores plantean. Luego vamos a pasar a las conclusiones y a las referencias. Siguiente diapo, please. Bueno, los objetivos de esta presentación son principalmente brindar una introducción a lo que es la psicología social y a su vez incentivar la lectura de las obras igual de la psicología social y pues en especial para que los alumnos de la psicología los conozcan. Siguiente, por favor. Bueno, pues ya iniciando, vamos a mencionar el libro del que vamos a hablar, que es Identidades Inciertas. Se publicó en 2007, como ya les mencioné, por Bejar y Bauman, y principalmente trata de definir al individuo en las ambas modernidades, la sólida y la líquida, así como los retos que va a enfrentar el sujeto en la transición. A continuación les hablaré de los autores más importantes nombrados en este libro. Siguiente. Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman fue un sociólogo nacido en Poznan, Polonia, el 19 de noviembre de 1925. Creció siendo parte de la Unión Soviética y militaba en el Partido Comunista. Después de una purga antisemita, emigró a Leeds, en el Reino Unido. Sus trabajos destacan por enfrentar temas como la modernidad y la posmodernidad, y también por conectar otros tópicos como el holocausto con modernidad y la modernidad sólida y líquida. Siguiente. El siguiente autor es Marcel Gauchet. Él es un historiador, filósofo y sociólogo francés que ha ejercido como maestro en la Escuela Normal del Magisterio y en el Liceo de Henry IV. Ahora se encuentra dando clases en el Centro de Investigación sobre Política Pública de Raymond Aron y es redactor en jefe de la revista El Debate. Bajo su autoría se encuentran varios libros filosóficos sobre el modernismo, individualismo, globalización y sociología de la religión. También estableció la teoría de las terceras personas. Siguiente, por favor. Por último está Anthony Giddens. Él es el sociólogo británico nacido el 18 de enero en Londres. Es reconocido por ser un autor que tiene más de 200 artículos y 34 libros bajo su autoría. Giddens es un destacado intelectual, es director de la Escuela de Economía de Londres y es cofundador del Fondo de Cultura Económica. También es reconocido por la teoría de la estructuración y los ensayos recogidos en las nuevas reglas del método sociológico y problemas centrales de la teoría social. Siguiente. De entre los aspectos más importantes del libro se encuentran los costes de la individualización. El primer aspecto importante de aquí es la identidad. La identidad como destino, en su aportación más interesante, es del periodo líquido. El segundo punto es la idea de la nuestra, que es la identidad palipesta. La cuarta es la flexibilidad. Y la tercera es la identidad plural y abierta. La flexibilidad se refiere a que constituye toda una cultura que se ancla en las relaciones laborales del capitalismo tardío y de la sociedad. Recoge de Luke Bokalski características de cultura de la flexibilidad. Siguiente. Como segundo punto tenemos la dependencia con respecto a las demás, es anátema. Bauman reivindica la dependencia como propia del vínculo social y moral de lo que llaman human togetherness.
Como tercer punto tenemos que las crisis sociales aparecen como crisis individuales y ya no son percibidas en términos de que su raíz está en el ámbito social, mencionaba Beck. Esta es una explicación aparente de la resurrección de la psicología. Esta define la individualización no tanto como apatía política, sino como una mudanza estructural de las instituciones que suponen una desintegración de las formas anteriores de existencia. También tenemos que las crisis traen consigo cambios afectando la individualización. En este cuarto punto, pasamos a ver que la confianza se vuelve un punto central para causar incertidumbre en la sociedad. ¿Por qué? Por lo mismo que ya veníamos viendo de las identidades temporales. No permiten que se cree confianza por lo mismo de que una identidad no te va a durar mucho tiempo, entonces la desechas. También nos dice que no puede haber confianza en la sociedad porque no le va a dar la estabilidad que necesita. La va a poner en peligro porque es algo desconocido y trae sorpresas y así. Esto nos dice que si nosotros confiamos vamos a vivir en una incertidumbre donde vamos a estar siempre ansiosos, lo que nos muestra el siguiente concepto, que es responsabilidad reflexiva, que nos dice que un sentimiento moral nuevo, anclado a una visión del mundo psicomórfica, ha conseguido borrar las consecuencias sociales de los problemas individuales. Nos dice que el individuo no es un agente crucial de su existencia y que el sufrimiento se va volviendo un producto autorreferenciado. Como conclusión de estos 4 puntos, podemos decir que Bauman nos introduce que los problemas que no nos van a permitir tener una vida digna son de carácter social y pues no siempre tienen un origen psicológico. Bien, hablando más concretamente del amor líquido, a la hora de que Bauman describe la sociedad, la sociedad refiriéndose a la actual, habla de una sociedad líquida, porque es como el agua, es decir, va muy rápido, es voluble. A la hora de que habla de amor líquido, lo señala como una estrategia de negar la muerte, es decir, buscamos estrategias para no ver que somos seres vivos, que vamos a en algún momento morir y vamos a desaparecer de la Tierra. El amor es como una forma de distraernos de esa realidad que no queremos ver. Entonces, esto vuelve al amor algo increíblemente frágil, según Bauman. Una definición muy importante para este teórico es la fragilidad endémica. Las parejas rompen ante el primer obstáculo, prefieren un camino completamente nuevo en una negación en vez de negociar los obstáculos, ya que se han revelado en lo antiguo. Entonces, este autor también nos comenta que aumentadas las expectativas han incrementado la posibilidad del fracaso. Existe una incidente búsqueda del amor verdadero. Tenemos más como la idea del amor que el amor como una experiencia genuinamente que queremos vivir, sino que es como, wow, es que quiero vivir el amor, pero a lo mejor ni siquiera sabemos lo que es el amor. Según Emmanuel Levinas, perdón, la aporía de la proximidad, sino intento interpretar el bienestar del otro como ser culpable de indiferencia, pero si rompe su resistencia, le rompe su autonomía. Él nos habla un poquito de qué pasa con estas relaciones, porque queremos que la persona con la que estamos no sea libre del todo, es decir, que tenga una cierta dependencia para conservarla. Siguiente, por favor. Bueno, Bauman nos habla de 3 características que tiene que tener el amor, que es la ambivalencia, la metáfora de la caricia, en cual Levinas también habla de este tema, y la modernidad liberal. En cuanto a la ambivalencia, el amor se nutre el deseo de cuidar al otro y se alimenta de la necesidad de su destrucción, pues que el otro
es el reflejo de mi propia valía, quiero cambiarlo de mi imagen, la previsión contraria, la de querer agradarle siempre. Es decir, es como este sentido que tenemos socialmente de, es que quiero cambiar a lo mejor estilos de vida para seguir teniendo esta persona. La metáfora de las caricias, una caricia que toque sin apretar y sin intención de poseer o aniquilar. Eso es muy interesante porque a la hora de que hablamos de relaciones muchas veces hablamos como de vínculos o de proyectos que por un lado decimos es que queremos tener como esta conexión con nuestra pareja, pero Levinas nos habla de que es importante que haya también cierta libertad para que no se sienta una persona apresada en esta relación. Y hablando de la modernidad liberal, este es un hecho que habla de la necesidad del otro, que muestra el amor, la amistad o la relación paterna, que queda reprimida por la convicción de la dependencia. Es un poquito lo que estábamos hablando antes. Realmente los conceptos que nos comenta Bauman, a veces todos están un poco entrelazados, pero a la hora de definirlos como concretamente, se obtiene como más enriquecimiento a la hora de entender el concepto de amor líquido. Siguiente, por favor. Ok. A la hora de hablar de el amor y el amor como tal, existen dos estrategias que podemos seguir. Una es la fijación y otra es la flotación. Estas dos son muy distintas entre sí. Y comenzando con la fijación, es propia de la modernidad sólida y aquí luchamos contra la inseguridad y la volubilidad o los sentimientos cambiantes. Aquí lo que llamamos amor o lo que queremos que sea el amor tiende a ser sustituido por nuestro deber y la rutina junto con las obligaciones. Es decir, que aquí lo que es no el amor o lo que creemos que es el amor es más lo rutinario o a lo que ya estamos acostumbrados. Ese concepto de amor que teníamos es sustituido más por el sentimiento de tener que estar con alguien o que es por el hecho de que ya estás más cómodo y estás acostumbrado. En realidad no es amor, simplemente como suelen decirlo, pues es pura costumbre. Y la flotación es completamente distinto. Aquí una de sus características es que uno suele ser más liberal y tiende a tener libertad, pues elimina todo elemento moral. Sin embargo, aquí quitamos la inseguridad. Yo tengo una libertad de, pues sí, quiero y lo que tú quieras, pero por lo mismo, pues no tengo inseguridad tampoco. O sea, es como un beneficio, pero a la vez costo. Para algunas personas puede ser más costo que beneficio, pero pues es ya dependiendo de cada quien. Bueno, aquí hay otros dos conceptos, que es la inseguridad existencial, y aquí tenemos la opinión de Gildes y de Bauman. Aquí Gildes decía que nuestra incertidumbre de por qué existimos termina siendo aplastada o echada a un lado por las rutinas que tenemos en todo el día. Y Bauman decía algo muy parecido, que antes de que tengamos tiempo de pensar en nuestra eternidad o en por qué estamos aquí, tenemos un día lleno de cosas que no tenemos tanto tiempo como para estar pensando en eso, ¿ok? Llegas, te levantas, tomas clases, haces tarea y estás tan ocupada en hacer tus cosas rutinarias de tu vida diaria que no tienes tiempo ni siquiera de pensar qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, qué está pasando en tu existencia. Y es la dialéctica de la ambivalencia. Aquí se basa en la liberación, en la libre elección, y así como también se puede deshacer siempre sin temor a reproches impropios de una relación contractual. Y se tiene que construir día a día, es decir, que toma su cuerpo, se forma más por el puro deseo y nuestra voluntad. Aquí tenemos una frase que es: a la exigencia de tener siempre todas las opciones abiertas se le conoce como celebración del proteísmo. Así que siempre tenemos muchas opciones, ¿ok? No es como yo elijo un camino y toda mi vida voy a seguir eligiendo ese camino, pero a lo mejor yo elegí la carrera de psicología, pero también siempre estoy pensando que a lo mejor puedo irme a la carrera de arquitectura, así yo esté a un año de terminar, voy a tener mis opciones abiertas para no cerrarme a una sola cosa.
Y la sexualidad plástica. Aquí otra vez tenemos a Gildes de Bauman. Aquí Gildes la describe como aquella que está asociada a la reproducción. Es decir, que no simplemente la sexualidad es para reproducirme, para tener un humano chiquito. Va más allá de eso y por eso dice disociada a la reproducción. Y Bauman dice que se puede hablar de varias formas de estar juntos, combinando el amor, las relaciones y el erotismo. Esto basado en la historia, históricamente hablando. La sexualidad plástica tiene 3 estrategias. La primera, lo más importante es simplemente reproducirte, tener relaciones, siendo el cariño, el amor un agregado más. La segunda es al revés, lo importante es el romanticismo, el amor, ser uno con el otro, tener tu alma gemela y ese tipo de cosas que pues sí, el romance y la satisfacción íntima son lo crucial. Y aquí en la tercera, el amor es postmoderno y se centra más en el efecto orgásmico para todos los que lo incluyen. Y bueno, aquí tenemos una serie de ideas y voy a comenzar con la primera que dice, el amor es una inversión. Es decir, que cuando tú sientes amor hacia alguien más, estás invirtiendo algo en alguien más, estás dando dinero, tiempo y sobre todo energía a cambio de tener un sentimiento de seguridad. Y como dijimos, el amor líquido que está en la modernidad líquida, el amor, en lugar de consolidar la inseguridad y quitarla, simplemente hace que esté un poquito más fuerte, porque como ya habíamos dicho, pues tienes libertad al costo de tu inseguridad. El amor líquido crea comunidades de ocasión en donde lo importante es simplemente estar conectado, como las conexiones de red que están un espacio abajo. Las conexiones de amor por internet son tan sólidas como las rocas en arena movediza, o sea, que no son sólidas. Es una comunicación rápida, pero simplemente superficial, nada profundo y nada más allá. Aquí es donde dice que los expertos recomiendan hacer una inversión mínima y ser prudente. Es decir, que a una sola persona no le inviertas ni todo tu tiempo, ni todo tu dinero, ni toda tu energía. Simplemente, pues ahí vas viendo más o menos de una manera prudente y mínima, que pues, luego, si tú quieres, puedes irla incrementando, pero no en un principio darle todo ese amor a una persona. Lleva identidad incompleta caracterizada por la indefinición y la no finalidad. Bueno, es lo que estaba diciendo ahorita, que a veces no es como que puedes sentirte conectado con esa persona y luego dices, ¿sabes qué? Es que no me siento conectado contigo y lo quitas y luego entra otra vez el amor líquido aquí que dices, es donde, no sé, pero me siento conectada, pero no voy más allá. Es algo completamente complejo de lo que estamos hablando. Bueno, ya no centrándonos tanto en el amor líquido, pero hay conceptos muy importantes que nos comenta Bauman y como estos autores que hemos comentado anteriormente, que son muy importantes a la hora de hablar de la modernidad que hay hoy en día, por tanto de la sociedad y por ende de sus formas de interaccionar entre personas. Cuando habla de la identidad, Bauman, Boltanski, Cipirejo y Robert Castell hablan de un neopersonalismo o paradigma de propiedades racionales. Es muy interesante porque cuando hablan del neopersonalismo, hablan de cómo las personas hoy en día, pues, a ver, no podemos decir que en una modernidad sólida no fuese así, pero es muy marcado que hoy en día las personalidades casi casi se venden en una cajita, es decir, las personas pertenecemos a una tribu. Bueno, cuando se habla de tribu se refiere a casi casi una etnia, a la hora de decir como hipster, vegano, no sé, casi casi hay un perfil en cada categoría y algo muy característico de la identidad en la modernidad líquida es la flexibilidad para
bueno, o sea, habla de la flexibilidad como que te va a dar autonomía, pero la realidad es que la flexibilidad te hace ser, de alguna forma, o sea, como lo describe Bauman, más sumiso en la sociedad, es decir, ya no sigues tus propios gustos, sino los acomodas a cómo te los van presentando en tu entorno. Y habla también de la capacidad de evolución, de los vínculos y los valores. Esa es una forma en la que se habla de la flexibilidad. O sea, es decir, siendo de esta manera, vas a tener estos valores, vas a tener más conexión con las personas y por ende va a ser mejor. Pero la realidad es que lo que te está haciendo es más susceptible a que otras personas te hagan un comentario y tú cambies ante este comentario, que si lo vemos desde esta perspectiva es positivo, pero también puede tender a manipulaciones. Boltanski y Gauchet hablan mucho del sacrificio de la personalidad, que se une un poquito con este tema de la identidad. Se habla de la responsabilidad ante la disciplina y a la autorrealización. Es decir, si tú haces caso a tu jefe, vas a tener éxito. Hablando de la responsabilidad reflexiva, se le pone el papel al individuo de decir, ok, tú puedes, pues dicho de una forma un poco fea, caer en la desgracia, o puedes venir a la autorrealización y al éxito siendo flexible y porque pues obviamente este éxito va a impactar en tu familia y en tu entorno. Entonces se vuelve una forma de, para sobrevivir en este mundo tienes que ser de esta manera, si no de lo contrario pues te va a ir mal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, un concepto muy importante, el cual aquí cito, bueno, en estos conceptos voy a hablar un poquito de Beck, que, bueno, todos estos autores y toda esta información se habla en el libro del cual estamos comentando, de Identidades Inciertas, de Zygmunt Bauman. En la individualización se habla de Human Togetherness. Bueno, ¿qué pasa con la individualización? Es la forma perfecta para controlar a las personas. La fragilidad del hombre por falta de creencias que no sean autorreferenciadas. ¿Qué pasa con la individualización? Todos nos creemos todólogos. Yo sé de política, yo sé de filosofía y a lo mejor no tenemos una carrera o una formación que sustente esta información. Entonces, algo muy importante de lo cual también habla este concepto de la individualización, el hecho de que hoy en día las personas, digamos que jóvenes, estudiantes, ya no estemos como tan arraigados a la política como lo estaban nuestros padres, nuestros abuelos. Beck habla que es como si fuéramos más frágiles. En términos como autoestima e independencia conlleva todo un vocabulario moral de individuo. ¿Qué pasa? Que ahora en vez de buscar que Dios nos dé esta satisfacción o que Dios nos dé el perdón, lo buscamos en nosotros mismos, que pues bueno, puede ser más o menos, bueno, depende mucho del caso, pero Bauman, referenciando a Beck, habla de que no es tan positivo cuando se generaliza a la magnitud que está generalizado hoy en día. Las categorías zombie, muy importante también. Habla de la mudanza estructural de las instituciones que supone una integración de las formas anteriores de existencia. Es decir, las categorías zombie se refiere a cómo las personas casi están siguiendo pues lo que consideran en ese momento que más les conviene, pero no necesariamente lo va a ser a largo plazo. La familia, la clase social, la religión, matrimonio, amor, género, sexualidad, todos nos hablan casi de un checklist de todo lo que tenemos que hacer y de todo lo que nos corresponde. Y si bien hay personas que lo ponen en duda, hay muchas otras que no. La modernidad tardía crea un espejismo de la vida como un menú de opciones a elegir. Es decir, yo tengo 19 años y puedo elegir en ser madre, estudiar, trabajar, casarme. Tengo muchas opciones. Y muchas veces genera cierta ansiedad. Entonces, por eso es que elegimos este tipo de patrones que nos dice un poquito cómo vive nuestra vida, porque a ver, tampoco es como que lo tengamos tan claro, sobre todo si es a una temprana edad. Siguiente, por favor.
Este es un video. A la hora de clicarlo, por favor, adelántalo hasta que empiezan las ilustraciones. Habla muy bien de todo este concepto de amor líquido de Zygmunt Bauman. Ya se podrán dar un poquito la idea de que a la hora de que el personaje nos empieza las ilustraciones, saca su corazón, se lo da a ella y ella casi, pues como vemos en las ilustraciones, pues juega con él, ¿no? Todo genera sentimientos como de vacío, de insatisfacción, que a largo plazo lo que nos dice Bauman es que no va a perdurar y que no va a ser satisfactoria, porque la autorrealización también es muy importante y el sentirse pleno como individuo. Y podemos ver cómo pisó su corazón. Un poquito ahí, a lo mejor la relación ya no está tan como bien, porque él es muy autodemandante. Empiezan las discusiones, empieza como más la tensión. Y algo que es muy importante destacar es que él le dio su corazón, pero ella no se lo dio a él. Entonces, pues pueden haber problemillas. Algo que nos habla mucho la teoría y los aportes de Bauman es que damos las cosas esperando algo a cambio. Entonces, si pueden ver aquí en el personaje, pues le dijo de que, oye, pues si te vas, pues devuélveme lo que es mío, ¿no? Devuélveme mi corazoncito. Y ella es como, ah, no, tú ya me lo regalaste. Bueno, eso sería todo lo más importante que queríamos reflejar de este autor con este libro. Queda un poquito más, pero la verdad es que es un poco largo. Bueno, a manera de conclusión, pues nada más que recalcar que pues en la modernidad líquida pues se buscaba conservar la individualidad
de no mezclarnos ya de una manera íntima o cosas así, pues lo que desembocó en los conceptos antes revisados, el amor líquido, la sexualidad plástica y otros más, que pues retratan cómo la sociedad se ha adaptado y se ha transformado a estas nuevas formas de relacionarnos. También como conclusión pues nos gustaría recomendar la lectura, porque pues ahí se contraponen distintas opiniones, pues muchos aportes de diferentes autores que son importantes para la psicología social. Entonces, de nuestra parte sería todo.